El aparente secuestro de Corinna Severs es quizás uno de los relatos más controvertidos y extravagantes que se han registrado. Incluso dentro de la comunidad OVNI, parecería que la opinión está muy dividida en cuanto a si la historia es una prueba genuina, horrible y continua, o si está diseñado para generar ingresos, fama o ambas cosas. Les doy la bienvenida. Yo soy Paul y esto es Historias Oscuras. Esto no quiere decir que Severs no ofrezca pruebas de sus encuentros con la presencia de lesiones físicas y marcas de las experiencias. Y lo que es más, muchos de los recuerdos que ha recuperado desde entonces coinciden con otras afirmaciones similares de abducción alienígena, hasta el escalofriante descubrimiento de que tales eventos comienzan desde que son niños pequeños, así también como el hecho de que es muy probable que atraviese familias que se remontan a generaciones anteriores. Según su informe, Corinna Severs y su amiga, conocida solo como Jane Doe, tomarían la decisión de última hora de conducir a un lugar tranquilo en Glenmore, en Columbia Británica, Canadá, poco después de la medianoche del 31 de julio de 2003, para poder observar las estrellas. Aunque al principio el tráfico estaba relativamente ocupado, algo muy raro durante esa hora tardía, de repente disminuiría poco una vez que eligieran salir de la carretera. Mientras Severs usaba la linterna para resaltar los puntos de arriba, su amiga usaba los binoculares para escanear la oscuridad del cielo. En pocos segundos, se decidió por 3 estrellas en el cielo, que tenían una extraña forma de triángulo. Las estrellas eran extremadamente brillantes y de un blanco sólido, entonces comenzaron a moverse juntos, como si fuese un solo objeto. Las dos mujeres razonaron entre sí que tal vez se trataba de un avión. Por supuesto, rápidamente rechazaron esta idea. Los aviones no se detenían y volaban, y las luces estaban ahora cambiando de color a un verde neón. Luego, se detuvo una vez más, justo encima de la ahora solitaria carretera. Severs apagó los faros del auto, agarró la linterna y empezó a alumbrar a su alrededor. Estaba buscando animales salvajes que a veces merodeaban por la zona, mientras el rayo rompía la oscuridad del camino que tenían delante, y bajo las luces que se cernían, ambas mujeres pudieron ver 5 pares de ojos que miraban directamente hacia ellas. Al principio, Severs se dijo a sí misma que se trataba de una manada de animales salvajes. Sin embargo, ella afirmó más tarde que una vez que los ves, te das cuenta que son de verdad. Delante de ellas, acercándose, había 5 criaturas de 1,5 metros de altura, con delgados hombros grises que coronaban una estructura igualmente delgada. Una oleada de miedo se apoderó de Severs, tanto es así que empezó a tener dificultades para respirar. Instó a su amiga a subirse al coche. Sin embargo, mientras ambas mujeres luchaban por hacerlo, todo entró en cámara lenta. Ambas se sentían como si estuviesen moviéndose a través de arenas movedizas. A pesar de ello, finalmente llegaron al coche y cerraron de golpe sus respectivas puertas. Sin embargo, las ventanas eran eléctricas y por lo tanto había que poner en marcha el motor para cerrarlas. Por mucho que lo intentara, el encendido no se activaba y el coche seguía sin funcionar. Finalmente, en medio de todo el sistema eléctrico del vehículo volviéndose loco, el motor arrancó. Severs apretó el botón para subir las ventanas y luego se alejó a toda velocidad de la zona, dando vuelta en medio de la carretera y regresando por donde vinieron. Después de varios momentos, se dieron cuenta de que cada vez había más tráfico alrededor de su coche. Se preguntaban de dónde había salido este repentino conjunto de vehículos, y quizás lo más importante, ¿por qué no había tráfico hace solo unos momentos cuando las extrañas criaturas se dirigían hacia ellas? Mientras Severs conducía por la autopista, ella le comentaba a su amiga que tuvo una sensación muy extraña, como si hubiese electricidad corriendo por su cuerpo. Jane, más aliviada de que el nerviosismo cediera, tenía la misma sensación, como si hubiese sido golpeada por una carga eléctrica. Sin embargo, cuando las dos mujeres notaron de repente el reloj del auto, ambas se congelaron momentáneamente. Solo habían salido del coche apenas unos minutos, ni siquiera 5. Sin embargo, según la hora, había pasado casi media hora, tiempo que ninguna de las dos mujeres podía recordar. Las dos mujeres comenzarían a discutir si podrían haber compartido una extraña alucinación,
o si simplemente se lo hubieran imaginado todo. Sin embargo, cuando se acercaban a casa, conduciendo por una carretera junto a un gran campo, la bola verde neón brillante volvió a aparecer, esta vez muy bajo en el cielo. Se movía y luego se detenía. Haría esto varias veces. Finalmente, Severs paró el auto, aunque el motor seguía en marcha. Casi tan pronto como lo hizo, el objeto comenzó a acercarse a gran velocidad. De repente estaba directamente sobre la parte superior de su vehículo. Severs apretó con fuerza el acelerador y el coche se fue a toda velocidad. Sin embargo, en lugar de permanecer en la carretera, llevaba el vehículo a un huerto, esquivando cuidadosamente los árboles. Eventualmente ella detuvo el auto. Sin luces y con el coche apagado, esperaba que pudiera permanecer aquí sin ser vistos hasta que el extraño objeto se moviera, sea lo que sea que haya sido. Permanecieron en silencio durante varios minutos. Entonces Jane alertó a Severs para que mirara por la ventana delantera del auto. En lo alto no había solo una luz verde. 3 de ellas ahora volaban por encima. Su resplandor era visible a través de los árboles. En ese momento, cuando el objeto se movía, todas las luces verdes se movían juntas. Sin embargo, después de un corto periodo de tiempo, parecieron separarse, cada uno moviéndose independientemente de los demás. Aprovechando la oportunidad, Severs encendió el motor y se fue. Esta vez llegarían a la casa sin más incidentes. Una vez allí, harían descubrimientos aún más sorprendentes. Después de una breve discusión de los acontecimientos de la noche, las 2 mujeres se iban a sus camas e intentaban dormir un poco. Sin embargo, al despertar a la mañana siguiente, descubrirían marcas y moretones extraños en sus cuerpos. Severs, por ejemplo, encontraría un gran moretón en su pecho izquierdo. Además, después de sentir incomodidad, encontraría uno similar en la parte inferior de su pie. Ambos eran extremadamente dolorosos. Mientras las 2 mujeres se sentaban a tomar café, Jane le comentó lo mal que se sentía. Casi en simpatía con sus palabras, un chorro de sangre salió de su nariz. Mientras su amiga le ponía una toalla en la nariz, Jane también dijo que la parte baja de la espalda le dolía mucho. Cuando Severs la examinó, descubrió un círculo quemado en su piel, en la parte baja y media de la espalda. También tenía moretones similares a los de Severs en cada uno de sus muslos. Por cierto, Jane estaba visitando a Severs desde la cercana Abbotsford. A la luz de los recientes acontecimientos, decidió regresar a su casa varios días antes. Al llegar, ella vio a su médico para consultarle por el dolor de la espalda que todavía era constante. Cuando el médico examinó la extraña marca de quemadura en su espalda, le dijo que era similar a una quemadura por radiación. Según Severs, su amiga todavía hoy en día tiene problemas con esto. Varios meses después del avistamiento, cuando el hijo de Severs, de 18 años, vino a quedarse con ella, Severs notó algo en su espalda que la llenaría de terror. Algo que no solo le causaría una preocupación inmediata, sino que le recordaría su propia experiencia cuando era una niña. En su espalda había una extraña marca triangular, con pequeños círculos en su interior. No pudo evitar recordar cuando tenía 12 años, una mañana al azar, se dio cuenta que tenía una marca muy similar en la pierna. No pudo evitar comparar sus marcas con la de su hijo ahora. Era mucho más que una coincidencia. Lo que la preocupó aún más fue que cuando su hijo tenía solo 9 años, se descubrió un pequeño agujero en su columna vertebral, debido a una misteriosa infección, una que necesitaría meses de antibióticos y tratamiento para combatirla. Con esto en mente, ella llevaría a su hijo a buscar atención médica por respecto a las extrañas marcas en su espalda. Sin embargo, a pesar del intenso examen, el médico no pudo dar ninguna explicación para las marcas o su repentina aparición. Curiosamente, Severs se dio cuenta de que esa mañana, al salir de la casa, había visto que las copas de los árboles cercanos a su casa estaban amarillas, como si estuvieran ligeramente quemadas. Parecería, como muchos otros casos de secuestro repetido, que si aceptamos sin duda alguna que el relato es genuino, su hijo está sujeto a los mismos secuestros por parte de los mismos aliens. Es muy probable que los padres de Severs, y quizás incluso sus abuelos, también hayan experimentado tales incidentes. Es un detalle que sugiere el monitoreo de ciertas líneas de sangre, genes y generaciones enteras de familias. Por supuesto, ¿con qué propósito? Sigue siendo desconocido. Lo que también es de particular interés aquí es que los avistamientos de ovnis en Columbia Británica, al igual que en Canadá en su conjunto, estuvieron en sus niveles más altos durante años.
Además, en los últimos días de julio y a principios de agosto de 2003, en el área de Columbia Británica, se produjo un repentino aumento de avistamientos de ovnis. No es demasiado exagerado pensar que la aparente abducción de Severs y Jane ocurrió durante esta ola, un avistamiento particular que involucra a un residente de Kelowna, donde reside Severs, se destaca un poco del resto. Afirmó que la noche del 31 de julio de 2003 se había levantado de la cama en algún momento después de la medianoche, porque no podía dormir, hacía mucho calor, así que salió a su jardín a tomar un poco de aire fresco. Mientras miraba el cielo nocturno, se concentró en una luz brillante, que al principio parecía ser un avión. Sin embargo, rápidamente se dio cuenta de que no se movía como un avión. Además tenía una forma de almendra, y brillaba con un color verde luminoso. También notó, extrañamente, que aunque solo unos momentos antes podía oír todos los sonidos habituales de la noche, como coyotes, insectos, incluso el tráfico lejano, mientras la nave verde y resplandeciente cruzaba el cielo, todo se volvió absolutamente silencioso. Describiría más tarde como si alguien hubiese apagado un interruptor. Obviamente, los tiempos, detalles y ubicaciones de este avistamiento en particular, hechos completamente independientes del propio informe de Severs, coincidían casi exactamente con la hora y ubicación de su aparente encuentro con el secuestro de Jane. El hecho de que el área tuviera varios otros informes en ese momento parecería añadir más credibilidad a la versión de Severs. En cuanto a Severs, en los años transcurridos desde el encuentro, cree que ha desbloqueado gran parte de lo que ha ocurrido, y lo que es más, ha estado sucediendo durante la mayor parte de su vida, así como a otros miembros de su familia, de generación en generación. Ella cree que los encuentros comenzaron alrededor de los 4 o 5 años. Sin embargo, de adolescente, las visitas se hicieron más frecuentes, le tomarían ADN y otras muestras médicas. Además, varios testigos, incluyendo amigos y familiares, han estado presentes cuando grandes naves han pasado por encima de la casa. Severs también cree que los extraterrestres implicados en estos secuestros son los grises, a los que describe como sin emociones, y que son como robots que simplemente vienen a hacer su trabajo. Ella cree que es la razón por la que no reaccionan a ninguna cantidad de sufrimiento o dolor que el sujeto pueda experimentar. Severs, por cierto, afirma que los alienígenas, como los humanos, tienen benévolos y malévolos. Si las afirmaciones de Severs son genuinas o no, es una cuestión que todavía se debate. Sin embargo, se trata de un incidente que merece su lugar en los expedientes y merece más estudio de investigación, de referencias cruzadas con otros casos similares. Pero tal vez lo más escalofriante de esta historia es que una noche como hoy, tal vez ella sigue siendo visitada. ¿Y vos? ¿Qué pensás? No te vayas sin dejarme tu opinión, y si te gustó por favor dale like y suscríbete. Tampoco olvides de activar la campanita, que en teoría te avisará cuando suba un nuevo video. Hasta la próxima historia.